Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Fíjense que me ha llegado a mi correo, a mi WhatsApp, un mensaje en el que piden compartir. Se llama La memoria es corta. Y esto me hizo recordar, así dice el texto. Ojalá que usted le dé like, pero fortalezca este asunto con el compartir con los más que usted pueda, si es que está de acuerdo, pero yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en esto, y se llama así, La memoria es corta. Esto me hizo recordar que cuando yo tenía 13 años, escuché comentar a los adultos que se sabía que en Sinaloa el ejército cuidaba cultivos de marihuana y entonces gobernaba Luis Echeverría, priista por supuesto, su cuñado en la cárcel en Estados Unidos por ser uno de los más grandes narcotraficantes de esa época. Eran los Unos, es decir, los Zuno con Z. Cuando yo tenía 18 años, los ciudadanos le tenían terror a los judiciales y se referían a ellos como los perjudiciales. Entonces, a cargo del negro Durazo, quien protegía más a los delincuentes que a los ciudadanos, y entonces gobernaba José López Portillo. Yo sí me acuerdo. También recuerdo que algunos compañeros de la prepa se indignaron y repudiaron los actos descritos en el libro Lo Negro del Negro Durazo, y algunos hoy son funcionarios de alto rango, hoy priistas, por supuesto, que se llenan la boca culpando al actual sistema de la inseguridad y que además a ellos convenientemente ya se les olvidó. Claro que me acuerdo, pero desgraciadamente hay muchos mexicanos que no lo saben por ser muy jóvenes, y otros que ya se les olvidó o ya se les olvidaron las devaluaciones de cada 6 años que ocurrían cada vez que entraba un nuevo gobierno priista. Claro que me acuerdo, y ojalá tomemos conciencia de eso. Con lo que a mí respecta, sé que mi voto no lo tendrá el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Xochitl Gálvez. Para reflexionar y pensar en el voto, ¿qué partido le abrió la puerta al narcotráfico? Lo que está pasando en México es por intentar poner un alto a lo que ha estado permitido en tantos sexenios, por el voto pensado y reflexionado, sin recomendaciones, solo envío lo que recibo, pero no sé por qué me parece tan cierto. Lo que no, lo que nos pasa, nos lo merecemos por no tener memoria histórica o por vender nuestra dignidad. La primera conmoción nacional por los secuestros ocurrió a mediados de los 90, con los casos Harp, Vargas, Lozada, Senderos. México estaba gobernado por el PRI. Los guaruras se centuplicaron. Cuando en 1994 y 1995 las bandas de secuestradores de la Víbora, los Aparicios, los Tlaicas, el Mochorejas, tomaron, por ejemplo, Morelos. La entidad era gobernada por el priista Jorge Carrillo Olea, un especialista en seguridad. Quedó registro de la complicidad entre criminales y policías. El director de la Policía Judicial de Morelos era una leyenda policíaca del PRI, el capitán Jesús Millazagua. El apogeo de los cárteles de la droga en Jalisco comprendió también el periodo del gobernador priista Enrique Álvarez del Castillo, a quien luego el priista Carlos Salinas de Gortari nombró como Procurador General de la República entre delincuentes tebeas. El auge de los cárteles y el crimen en Sinaloa se dio entre gobernadores priistas Antonio Toledo Corro, Francisco Labastida Ochoa y Renato Vega, con el argumento de que poco pueden hacer con la migración. Los municipios conurbados del Estado de México han sido desde el priista Carlos Jan González hasta el priista Enrique Peña Nieto zona franca para delincuentes grandes y pequeños. Chihuahua es hoy la entidad más violenta del país. El PRI y luego el PAN la gobiernan desde hace años. Ni qué decir de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Oaxaca. Con una desvergüenza del tamaño de la desgracia, el expresidente del PRI, Humberto Moreira de Coahuila, culpó a los otros por la presente tragedia de la inseguridad concebida desde el priismo y perfiló a su partido como el único que en el futuro puede encararla y doblarla. Su partido, el de Cosío Vidaurri, Cavazos Lerba, Natividad González Parás, Rodrigo Medina, Javier Duarte, Yarrington y Montiel. Desvergüenza dicho o hecho, impúdico o insolente. Desvergüenza la de Moreira y la del PRI,
La opción de la experiencia, wow, cuánta experiencia, a esto le llamo descaro y cinismo. ¿Y a estos elegiremos para que nos vuelvan a gobernar? Pobre México, pobre República, solo un país tercermundista reelige a sus dictadores. Ya vemos a Salinas frotándose las manos detrás de su niño bonito Peña Nieto. De los mexicanos depende y probablemente merezcamos por apáticos, sin civismo ni amor a esta tierra. Triste realidad de nuestro México. Si tienes coraje, reenvíalo. La libertad aún no la tenemos, hay que luchar por ella. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por México? Es la pregunta. Por el futuro de tus hijos. ¿Quieres que viva nuevamente las mega devaluaciones y las mega inflaciones que nos tocó vivir, producto de un mal manejo de las finanzas públicas? Hoy por hoy no podemos pagar completa la deuda externa, tenemos un tipo de cambio relativamente inestable y la inflación más que controlada, así de fácil. Y bien, manda este mensaje a quien quieras, pero por favor vamos todos a hacer algo por México y vamos a demostrar a este nuevo PRI que ya crecimos como pueblo y no vamos a permitir que vuelvan a saquearnos como lo hicieron de la Madrid, López Portillo, Salinas de Gortari, Cedillo, y luego los panistas Fox y Calderón, y terminando con Peña Nieto. Tampoco olvido que Fox traicionó a México con su mente y actuar de hacendado. Traicionó el cambio democrático en México y lo retrasó por 18 años. ¿Cuántas esperanzas levantó y las traicionó? Endeudó el país a pesar de los ingresos petroleros. Después siguió Calderón, que para legitimarse como presidente encabezó una supuesta lucha contra el narcotráfico, siendo que su secretario de Seguridad Pública era el capo de todos los capos. Endeudó al país de 1,5 billones de pesos a 5 billones, 5 millones de millones, a pesar de que ingresaron al país 615,000 millones de dólares por ingresos petroleros que nunca justificó en donde quedaron, y en pacto por haberlo reconocido como presidente, le devolvió al PRI la presidencia con una persona corrupta, inepta y traidora a México, Enrique Peña Nieto, endeudándonos como jamás en la historia con más de 5 millones de pesos y prácticamente privatizando Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Y es tanta la deuda de México que se pagan solo por intereses 2,000 millones de pesos diarios gracias a estos tipos. Si no reenvías este mensaje, no te lamentes después. Si tenemos a Moreira de secretario de Hacienda o manejando el Banco de México, ¿te imaginas? Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Así termina este escrito. Una visión sin acción es un sueño, una acción sin visión es una pesadilla. Que circule por todo México y gracias por tu atención.